vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con estados financieros y las revelaciones. ¿Cómo pienso? Pues, consideramos que de pronto en este punto en el donde la circular no atinó, digamos, en el deber ser de los estados financieros sobre todo. Si tenemos en cuenta la norma de la esencia sobre la forma, la norma básica contable que habla de la esencia sobre la forma, vamos a ver que ahí de pronto pudimos haber sido como más certeros. Porque digamos que en los otros aspectos que mencionaba el profesor Javier, hay un avance en la medida de que uno a uno, cada uno de los rubros, de los activos y de los pasivos, se especifica el mecanismo por medio del cual vamos a llevar el valor neto de realización, cosa que antes se había que inferir. Entonces básicamente los aspectos que vamos a presentar son estados financieros de propósito general y de propósito especial. Aquí no lo tengo, pero derivado, digamos, de esas estructuras de los estados financieros, vamos a ver cuáles serían, digamos, algunas implicaciones en la parte financiera, de interpretación financiera de una empresa en liquidación. Entonces, aunque la circular habla digamos, de estados financieros de propósito general y propósito especial, vamos a mirarlos primero los especiales y después los generales con alguna intencionalidad. Entonces, los estados financieros de propósito especial, entonces hablamos de los estados financieros de propósito intermedio, el estado de inventario y los estados de liquidación. Básicamente los intermedios, aquí planteamos unas cualidades, unos atributos que deben tener, deben gozar pues de las mismas cualidades, confiables y oportunos, y hay un aspecto muy importante, y es que se permite que entre periodos hayan métodos alternos en términos de prácticas contables, pero teniendo en cuenta que esto no le reste comparabilidad a los estados financieros, cosa que en cierta manera puede ser un poco contradictorio. Lo que podríamos pensar, digamos, en la propuesta analítica de los estados financieros, es que si habláramos de estados financieros de liquidación ordinarios y extraordinarios, esos extraordinarios entrarían, digamos, con otras bases comprensivas, que ahí sí, digamos, no tendrían que ser necesariamente comparables con esos otros estados financieros ordinarios, digamos, para efectos comparativos de fin de periodo. Ese sería más bien como el camino a aclarar ahí. Con respecto al estado de inventario que está contemplado tanto en el Código de Comercio como en el Decreto 2649, básicamente nos habla de el estado de inventario es tomar lo que conocemos como el balance general, la posición financiera, y cambiarle de forma, si se quiere, haciendo, como decía el profesor Javier, una auditoría de saldos de existencia, donde tenemos que comprobar la existencia de todos los activos y pasivos para conocer los bienes y exigencias de detalle que tiene el activo, detalle que tiene el pasivo, haga las depuraciones pertinentes aplicando los conceptos de valor neto de realización para activos y para pasivos, y presente, digamos, si se quiere, un balance general actualizado, que se llamará estado de inventario. Entonces, digamos, en el transcurrir de la sociedad, nosotros hablamos de la empresa en marcha, cuando aparece la disolución, que es un punto en el tiempo, entra un punto de corte también con el estado de inventario, que es el estado financiero base para iniciar el proceso de liquidación. Digamos que ahí inicia el proceso conducente pues como a la extinción de la sociedad. Entonces, si nosotros miramos cuál sería como esa estructura del estado de inventario del patrimonio social, vemos que si bien partimos del balance, entonces estaríamos hablando de un, si se quiere, balance modificado tanto en la esencia por la norma de evaluación a valor neto de realización, como en la forma, con todas las implicaciones jurídicas que eso tiene. Entonces hablamos que desaparece el concepto de lo corriente y no corriente, porque lo corriente y no corriente está asociado al concepto operacional, y lo operacional no es como, hay veces que nos aprendemos la mitad, que es de menor a un año. No, lo corriente es del ciclo operativo, y el ciclo operativo de una empresa en liquidación ya no es fabricar y vender, no es vender activos y pagar pasivos, y si queda distribuir el remanente. Entonces, como la concepción del ciclo operativo es distinta, entonces la composición de los estados financieros también. Entonces, desde el punto de vista del balance, hablamos que hablaríamos de tres tipologías de activos: activos de libre destinación,
activos a devolver a socios, como dice el profesor Javier, que desde su aporte se haya estipulado la posible devolución, y los activos en garantía, es decir, que aquellos que están respaldando alguna obligación. Entonces aquí ya corriente y no corriente no existe. Y desde el punto de vista de la estructura financiera, de los pasivos y el patrimonio, digamos que los pasivos, habría que, la circular plantea una división en tres, que serían, uno, como hemos planteado, digamos, jocosamente si se quiere, una denominada clase cero, que corresponde, digamos, a los gastos de administración, que, digamos, es aprovisionamiento de recursos que debe hacer el liquidador para todas las gestiones conducentes a la liquidación. Entraría el segundo bloque, que son los acreedores reconocidos, calificados y graduados, que aquí es donde entraría el tema de la prelación de crédito, pues con las clases que establecen el Código Civil, y un tercer grupo para los pasivos no reconocidos. Finalmente, digamos que cuando hablamos del estado de inventario del patrimonio social, entra como de una manera más, encaja de una manera como casi perfecta la definición, una de las definiciones de patrimonio. Es el valor residual de los activos y los pasivos. Entonces, en un inventario del patrimonio social no es relevante en la estructura, no así en las notas, que ya es diferente, entrar a detallar el patrimonio. Porque el patrimonio, ¿qué es? Lo que queda, si queda. Entonces simplemente bastará con indicar que es el patrimonio neto de la sociedad. Entonces, esto es lo que hacemos una vez aplicamos el concepto del valor neto de realización. Luego viene lo que plantea la circular, los denominados estados de liquidación. Dice la circular que los estados de liquidación deben informar sobre cómo va la realización de los activos, el pago de los pasivos y los ingresos y costos que se estén generando. ¿Informar cuándo? Siempre, por allá decimos, de manera oportuna, entre periodos. Por lo tanto, podríamos plantear que los estados de liquidación no son únicamente al momento del inicio del proceso de liquidación, porque es que se infiere de esa clasificación inicial que una cosa son los estados de propósito general y otra cosa son los estados de liquidación. Pensamos más bien que los estados de liquidación son los estados financieros de una empresa que está en liquidación. Ahora, pasemos al siguiente punto. La circular, la super plantea que las empresas en liquidación deben presentar los estados financieros de propósito especial básicos. Recordemos que los estados financieros, perdón, de propósito general. Recordemos que los estados financieros de propósito general se dividen en dos: los básicos y los consolidados. Bueno, lo tengo más adelante, pero ¿por qué no aplican los consolidados? Recordemos que los consolidados se derivan de aquellas empresas que aplican el método de participación y por lo tanto entonces consolidan estados financieros. Pero como las inversiones ya se evalúan con el valor neto de realización, no con el método de participación, que es un método especial, entonces tampoco hay lugar a la aplicación del método de participación, por lo tanto no se consolidan estados financieros. Entonces, al hablar de estado financiero de propósito general, solamente los básicos, es decir, de la empresa unitaria, individualmente considerada. Y la circular nos plantea que entonces se deben presentar los 5 estados financieros. Ahora, vamos a hacer como la reflexión sobre la pertinencia de esos 5 estados financieros. Que en mi opinión deberíamos decir, estados financieros de liquidación, podríamos decir algo así, ordinarios, estos, con las modificaciones al menos que consideramos nosotros que se deberían hacer desde la forma, y unos estados financieros extraordinarios, de liquidación extraordinarios. ¿Cuáles? Aquellos que dan respuesta a situaciones particulares de entidades o distintos usuarios de la información para casos puntuales. Entonces, ¿cuáles anotaciones importantes hay que tener en cuenta en relación con los estados financieros de propósito general? Uno, la circular habla de que para las microempresas en liquidación, digamos que aquí no dijo nada nuevo, pero lo retomó. Digamos que retomó lo que planteó el decreto 1878 del año 2008, en el cual hubo un proceso de simplificación de la información y de las revelaciones para las microempresas, de acuerdo con las microempresas, de acuerdo con están clasificadas en la ley 905 del 2004, es decir, aquellas que tienen hasta 10 trabajadores y o
hasta 500 salarios mínimos en activos, excluida la vivienda familiar. Entonces, estas microempresas solamente deben presentar como lo dice la Super, por ahora como lo dice la Super, el estado de resultados y el balance general. Lo mismo decía ese decreto del año 2008 para las empresas en marcha. Entonces ahí no hay novedad, digamos, reafirma esa situación. Ya habíamos mencionado pues, que los estados financieros consolidados no proceden. ¿Y qué tendríamos que decir? Que el denominado balance general y estado de resultados, más que plantearlos como con esa estructura normal que nosotros conocemos, conceptos de corriente, ¿cierto? Unas estructuras muy bonitas que estudiamos que dan lugar a análisis financieros, deben cambiar de acuerdo con los aspectos de fondo que hay, sobre todo en el tema de evaluación de estado financiero y del objeto que hay en una liquidación, porque es que en una liquidación cambia el objeto social de una compañía. ¿Cuál es el objeto? Vender activos y pagar pasivos. Los estados financieros deben responder a esa realidad, no a la realidad de un ciclo operativo que ya no existe. Y se presenta un interrogante. Estos otros tres estados financieros, la pertinencia de ellos, porque la circular dice hay que presentarlos. De una vez digamos que consideramos que el estado de cambios en el patrimonio no procede. No procede porque el estado de cambios en el patrimonio está sustentado implícitamente en la norma de mantenimiento del patrimonio. ¿Y cuál mantenimiento del patrimonio? Si ahorita lo que estamos es precisamente en la extinción del mismo. Entonces no, lo que nos interesa a veces es el remanente. Porque en una empresa en marcha, el estado de cambio en el patrimonio explica los cambios en el patrimonio. Muestra y explica. Aquí no es necesario esa parte, porque esa norma también, que es básica, se rompe. Ahora, el estado de cambios en la situación financiera. El estado de cambios en la situación financiera parte de las clasificaciones del balance entre corrientes y no corrientes. Y ya vimos que eso no aplica. Entonces, ¿cómo va a aplicar el estado de cambios en la situación financiera? Si los pasivos se clasifican es con base en la prelación de créditos y no en cuanto a la exigibilidad por el tiempo. Y los activos tienen otra estructura también. Entonces, eso no aplica. Lo que sí podríamos hablar es de un estado de flujos de efectivo de otra forma. Entonces, a manera de ilustración, este sería como la presentación, los cambios que tendrían en la forma los estados financieros. Si los vemos como una empresa en marcha y una empresa en liquidación. Entonces, en el balance decimos que básicamente es la misma estructura que habíamos definido para el inventario y patrimonio social, pero ya de manera permanente, no solo al inicio como lo dice la circular. Muy diferente de lo que conocemos de una empresa en marcha. Ahora, el caso siguiente, en el estado de resultados. En el estado de resultados nosotros conocemos que 3 niveles de utilidad, la bruta, operacional y neta, para una empresa en marcha. Para una empresa en liquidación, ¿qué hay que informar? ¿De qué debemos saber? Ingresos, costos y gastos y cuánto es el resultado neto. Pero, ¿por qué no procede lo de la operación? Porque ¿cuál es la operación? Vender y pagar, no desarrollar otra actividad. Entonces esa estructura ya no aplica. Miren que si nosotros solamente observamos estos dos estados financieros, podemos ver otros efectos indirectos que tiene esto. Cuando nos enseñan por allá análisis financiero y que muchos indicadores ya no aplican, muchos ya no aplican, porque en esa parte de análisis financiero nos debemos centrar en los indicadores de liquidez, como su nombre lo indica, es decir, aquellos que nos dan una respuesta en torno a la capacidad de pago de una empresa. Y finalmente el flujo de efectivo para una empresa en marcha, entonces la clasificación por operación de inversión y financiación, eso tampoco ya procede. Simplemente hablamos, es importante controlar la caja, claro, porque para mirar las disponibilidades y para cumplir con el pago de los pasivos, pero no es necesario ni procede porque como ya lo hemos anotado, no estamos en operación, esa clasificación en esas estructuras que usualmente conocemos del estado de efectivo. Entonces bastará con adoptar la estructura que normalmente conocemos para un presupuesto de efectivo, pero no de manera proyectada, sino de manera permanente. Entonces eso sería, digamos, como, repito, primero sustentados en un aspecto de fondo que es el valor neto de organización, los efectos en la presentación de los estados financieros, lo cual también tiene una implicación muy importante en las notas, en las revelaciones,
porque las revelaciones también tendrán que dar cuenta de estas nuevas estructuras, que son las que responden a la realidad de la empresa. Ahora, en torno a las revelaciones, digamos que podríamos decir que en liquidación debemos ser mucho más generosos con las revelaciones, tomar lo que plantea el artículo 113 y siguientes del 2649 sobre revelaciones, pero yo quisiera tomar, digamos en especial, lo que habla del patrimonio, porque en el patrimonio si hay que hacer si bien decíamos ahorita que en el inventario del patrimonio social y en el balance de liquidación el patrimonio puede estar simplemente un saldo neto, sí es importante que haya buenas revelaciones en relación con el patrimonio. Específicamente habla la circular de revelaciones puntuales sobre los superávits determinados con base en los valores netos de realización para cada rubro de activo. Entonces se debe manejar a nivel de auxiliares. Entonces, esa es una revelación bien importante. Y lo otro que habla de la posibilidad de cuando se puede hacer una distribución anticipada del remanente. Cuando aquella porción de los activos que exceda el doble de los pasivos externos podría ser susceptible de una distribución anticipada, donde aplicamos contra una cuenta de naturaleza contraria en el patrimonio, es decir, disminuimos el patrimonio si hacemos esa distribución anticipada. Finalmente, tres aspectos a considerar. La cuenta final del liquidador debe dar respuesta, digamos, de ese balance general de resultados, pero en esas nuevas estructuras, donde ya tendrá la base para hacer la distribución del remanente. La certificación y dictamen siguen aplicando para los casos donde sea obligatorio la revisoría fiscal por ley o por estatutos. Y hay un tema bastante interesante y de controversia, que es el tema de la reactivación de la sociedad. Si estamos en liquidación, entonces aplicamos estas normas de liquidación de sociedades. Pero si por alguna situación se considera que la sociedad se puede reactivar, entonces debemos volver a las normas tradicionales para la empresa en marcha. Hasta ahí todo muy bien, pero digamos que hay dos aspectos que quiero llamar la atención solo a manera de ejemplo. Uno, lo que plantea el artículo 29 de la ley 1429 de 2010, donde parece que deja el tema muy abierto sobre la reactivación de la sociedad, porque dice que las sociedades que estén en liquidación, siempre y cuando no hayan empezado el proceso de distribución de pago de remanente de los asociados y el pasivo externo no supera el 70%, entonces pueden, ya nos dicen las mayorías, bueno, ya después nos explican, pueden reactivar la sociedad. Entonces quiere decir que eso podría dar lugar a un entry sale, lo cual es un tema inestable jurídicamente. Y otro tema que me llamó bastante la atención, y de hecho la circular lo subraya, es en la aplicación del valor neto de realización de los intangibles. Porque resulta que por normas colombianas, por normas internacionales, los intangibles formados no se pueden reconocer en la contabilidad, salvo condiciones excepcionales. Uno puede reconocer los intangibles que paga por ellos. Pero en liquidación, si hay una buena justificación y soportes que permitan determinar con cierta claridad que esos intangibles pueden generar un beneficio económico de caja en el proceso de liquidación, entonces solo en liquidación se pueden reconocer, solo en liquidación. Si nosotros pensamos que una empresa entró en liquidación, por ejemplo, por la causal de pérdidas que redujeron el patrimonio, al aplicar estas normas, esta específicamente de los intangibles, tranquilamente los intangibles formados podrían dar lugar a revertir la causal. Entonces uno pensaría, si se revirtió la causal y estamos dentro del tiempo, podríamos volver a hacer una empresa en marcha. Pero esto es como, ahí nos da una referencia, no circular, pero digamos como transitor. ¿Qué pasaría? Si vamos a volver a un proceso de reactivación de la sociedad, entonces hay que bajar esas valorizaciones o esos superávit registrados, porque en las empresas en marcha no aplica el reconocimiento de los intangibles formados. Entonces, eso que los estudiantes llamarían una cascarita, ¿cierto?
es una cascarita en efecto que tiene una circular. Es decir, lo podemos reconocer, pero eso no puede dar lugar a reversar la causal, la situación de liquidación. Entonces, ese es un ejemplo, pero digamos que hay otros aspectos. Creemos que en el tema de revelaciones hay avances, y en el tema de estados financieros en general hay que, digamos, como acogernos a esta realidad de las empresas en liquidación.